Bueno, hoy vamos a ver pues un avioncito que monté cuando estábamos encerrados en el mes de marzo. Pues me compré este avioncito para estar entretenido. Es un avión de balsa, pequeñajo, que se llama Micro Tiger, pondré en la descripción. Y bueno, pues es un biplano, siempre me han gustado los biplanos, y pues es una cosa que prácticamente no pesa, que no lo vi ni a pesar. Bueno, lo monté, lo colgué como trofeo y ahí lo he dejado. Tiene pues una entrada por aquí y tiene pues otro acceso por aquí debajo. Bueno, como veréis, esto es prácticamente una lámina. Tiene un imán y bueno. Y lo que vamos a hacer ahora es, con este cacharrillo, pues he visto que de Achine pues tiene, estos son los cacharros que vienen en el F949, me parece que se llama, o la Cessna. Viene directamente pues el receptor, los servos, la entrada para la batería de un S y la salida del motor. Y después tenemos este motor, que es un motorcillo, que no es un brushless, solo tiene dos cables y se le puede, viene con esta reductora y con la hélice. Viene todo en un kit. Después tiene la pieza esta de madera, que es la que viene para enganchar aquí. Y bueno, pues este motorcillo se puede conectar a la placa controladora a través de un conector de 2 hilos, y ya tenemos pues todo lo que necesitamos, nuestros servos y nuestro motorcillo. ¿Esto cómo lo conectamos? Pues lo vamos a conectar con una emisora FlySky. Una emisora FlySky puede conectarse al cacharro este. Tenemos que hacer una cosa especial. Cuando encendemos la emisora, bueno, yo aquí le he puesto el nombre, el Tiger, y lo que tenemos que hacer es pues conectarla a este sistema. Para eso tenemos que poner, en vez de ser el AFHDS2A, nos tenemos que ir al canal 2A. Entonces nos vamos al menú, a ver, ok, y aquí bajamos hasta RX Setup, le damos ok, y en RF estándar le damos ok, y aquí te pregunta que esto cambia el sistema. Pues sí, lo quiero cambiar, ok. Entonces le cambio pues al sistema, en vez del 2A, el normal. Le doy a cancelar y ya me lo tiene. A ver, ahora cuando salimos, pues la pantallita esta es distinta, como más cutre y tiene menos cosas. Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es pues hacer un build. ¿Dónde tengo yo la batería? Aquí. ¿Cómo se hace un bin? Pues como siempre, apagamos, apretamos el botón de bindear y lo encendemos a la vez. Sale aquí RX bin. Cuidado el acelerador bajado. Conectamos nuestro módulo. Se enciende la lucecita de debajo. Apagamos, volvemos a encender y la lucecita se queda fija. Pues una vez que se queda fija, ya tenemos pues nuestros servos que funcionan a través del mando, y después voy a coger el motor, tenemos también el motor. Entonces pues ya lo tenemos preparado. ¿Para qué? Para hacer este avión, montarle pues nuestros servos y nuestro motor. Vamos a desconectar del motor y vamos a ver cómo es esto. El motor viene ya preparado para engancharlo
Metemos el cable para que vaya abajo. Aquí. Vaya a la parte de abajo. Metemos nuestro motor para adentro. Entrante ajustado. Y le ponemos sus tornillos. Ponemos la tapita que viene. Tiene un enganche trasero y un imán. Enganche trasero. Aquí. Y el imán. Quizás a lo mejor le pongo una gomita. Vale. Y ahora por aquí debajo, por ahí dentro, vamos a meter nuestra placa, que la vamos a colocar así. Vamos a ver. Ahí dentro. Ahí dentro se va a quedar. Bueno, esto le voy a conectar yo ahora. Las varillas, hay que meterlas por aquí atrás. Solo tiene elevador y timón. Entonces por aquí, por estos agujeros, se meten estas varillas. Y con dos piececitas, que no sé si vais a ser capaces de verlas. Vamos a ver. Vamos a cogerla con esto para que lo veáis. Una esta. A ver que se vea en el fondo. Esta pieza y esta pieza. Las tengo que poner una en la parte de atrás conectando el servo y otra en la parte de dentro conectando el servo. Esto se une a la varilla con una tira de retráctil y después pegaré lo que es la placa en el fondo. Después con una batería de estas la pondremos aquí delante y cerraremos. Fíjate si conseguimos que este cacharrillo huele. Voy a montarlo todo y lo vamos a ver por lo menos montado. Venga. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. El motor montado. Aquí dentro hemos metido todo el kit. Al final, a ver, lo consigo sacar. Metido motor y los servos, la conexión del, la batería, los servos, la conexión del motor, el motor perfectamente aquí fuera. He conectado por la parte de atrás los servos pues al elevador y al timón. Y bueno, he tenido que dar la vuelta al canal 1 y 2 porque estaban al revés, pero bueno, eso ya cada uno. Y bueno, motor funcionando, servo funcionando, y a ver que se vea, elevador funcionando. Pues esto tiene que volar. El centro de gravedad lo he puesto más o menos ahí, más o menos. Y vamos a ver, esto todo, a ver si se ve ahí, no sé, os lo creéis. Estos son todo 45 gramos.
45 gramos. Así que podemos volar con 45 gramos. Bueno, aquí lo tenéis. Un churro volando. Lo volaremos a ver si deja de hacer aire y lo podemos volar. Ya casi para la próxima primavera, no lo sé. Ya veremos. Churro volando.